Entonces, lo que yo voy a sostener como respuesta es que hay tres respuestas básicas a esa pregunta de por qué no ha pasado nada durante estos 7 u 8 años. Entonces, en primer lugar, hay un lobby agrario muy fuerte, muy poderoso y altamente criminalizado. Es decir, las élites económicas agrarias se criminalizaron, pero eso en lugar de desvincularlas del sistema político, las amarró más y les dio más peso por razones específicas. Eso no fue un diseño ni un complot, sino por razones específicas. En segundo lugar, un conjunto de diseños institucionales a los que ya me referiré. Y en tercer lugar, un conjunto de problemas técnicos relacionados con la regulación de los derechos de propiedad de vieja data que no se han podido resolver. Y voy a sugerir que, digamos, para explicar por qué la situación es tan mala, porque en realidad Colombia es, seguramente está en la peor situación en el mundo en esta materia. Entonces hay que hacer una explicación, digamos, específica de esto. Diría que cada condición es necesaria, aunque no suficiente. Es decir, hay muchos países que tienen un lobby agrario, algunos también criminalizado, muchos países que tienen diseños similares y muchos países que de pronto enfrentan esto, pero las tres condiciones juntas es difícil de encontrar. Y en segundo lugar, que hay una tensión dinámica entre cambio y continuidad, es decir, que hay muchas cosas que no se inventaron en estos 8 años, hay cosas de hecho que se intentaron solucionar, pero la solución generó efectos laterales, etcétera, etcétera. Entonces, yendo muy rápido, simplemente diría que en Colombia hubo como 4 modelos básicos desde el punto de vista institucional y político para afrontar la reforma agraria. Desde 1960 hasta hoy, no me voy antes porque antes hay una historia apasionante, muy rica, que nos comería todo el tiempo. Entonces, en primer lugar, digamos, el primer modelo que fue el que impulsó Carlos Lleras Restrepo, ese gran intelectual de la reforma agraria en Colombia que habría que recuperar, y que usted fue presidente del país entre 1966 y 70, creó una agencia especializada con la capacidad de producir expropiaciones administrativas, que fue el INCORA, y la idea es que con apoyo desde arriba, él al principio decía no solamente con apoyo de las élites políticas y al final dijo no, también necesitamos apoyo desde abajo y también fracasó, pero con apoyo desde arriba y después, posteriormente, con apoyo desde abajo, podremos generar la reforma agraria si hay, digamos, políticos detrás, más capacidad de expropiación administrativa. Después se mantuvo la estructura administrativa, pero quitándole, digamos, el factor de apoyo político. Eso fue lo que sucedió en la década de los 70 aproximadamente. Después, en la década de los 80 y sobre todo en la segunda mitad, con Barcos empezaron a introducir a través de legislación, que cito aquí en el documento, pero no voy a entrar en esos detalles, digamos, principios de mercado, haciendo a un lado el elemento de expropiación administrativa, pero, digamos, relacionando la política antinarco y las políticas de redistribución agraria, y finalmente, desde el 94, sobre todo, utilizando mecanismos de demanda y subsidios a la demanda. Ahora bien, entonces comienzo con los 3 factores que, a mi juicio, han empeorado la situación y la han hecho dramática. Entonces, en primer lugar, una reconfiguración institucional que hay que decir iba con todo el libreto de las agencias internacionales, lo que uno podría llamar market speak, ¿ah? Entonces, transparencia, sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces, acabó con el INCORA, que era la agencia para la expropiación administrativa, y creó el INCODER. Para los invitados internacionales, mucho del reformismo colombiano consiste en cambiar a las cosas de nombre. Eso es muy bonito, muy atractivo, pero no tiene mayores efectos. Sin embargo, esta sí tuvo efectos, porque hay diferencias realmente sustanciales entre las dos cosas. En primer lugar, en términos de músculo burocrático, obviamente de acuerdo a, digamos, a lo que estaba en boga, la idea era reducir el tamaño de la burocracia. En segundo lugar, en términos funcionales, el INCORA no solamente era el ente regulador, sino era el ente que ejecutaba, mientras que el INCODER es el ente regulador y es un agente que coordina, y verán ahorita que esto tiene un impacto muy, muy grande. Y en tercer lugar, pues obviamente el INCORA tenía
digamos, injerencia directa sobre los derechos de propiedad, cosa que el INCODER no tiene. Entonces, bueno, las agencias directivas mantuvieron presencia tanto de organizaciones sociales como de los grandes propietarios agrarios. Eso fue una cosa que, digamos, una de las cosas que creó problemas a la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo, que él en todo caso garantizó la presencia de los grandes propietarios para que no hubiera desestabilización política. Eso se mantiene. Pero, digamos, el resultado directo en términos de redistribución fue una gigantesca distribución funcional. Porque es que si ustedes se ponen a pensar en reforma agraria, eso técnicamente es un tema muy complicado. Usted necesita un ejército de abogados, de agrimensores, de economistas, etcétera, etcétera, de personas que conozcan el terreno. Y lo que, digamos, el resultado directo de este diseño institucional fue generar una dispersión institucional enorme, pasando el problema de la propiedad a una panoplia de agencias. Entonces, por ejemplo, la Dirección Nacional de Estupefacientes, que entre otras cosas fracasó miserablemente y no distribuyó un terrón de tierra. El Fondo Nacional de Tierras, Acción Social, de hecho el director de Acción Social protestó enérgicamente y dijo, mire, yo no tengo la burocracia para responder por esto. La Comisión Nacional de Reparación, ¿qué burocracia tiene la Comisión Nacional de Reparación? Ninguna. Y de hecho, una vez más, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación, el colega académico Eduardo Pizarro, dijo públicamente, primero, nosotros no tenemos capacidad de controlar si los paramilitares están diciendo o no la verdad, y segundo, yo estoy casi seguro que están mintiendo, es decir, que han dado muy poquito, pero con una impotencia total porque obviamente él no tiene el aparato, digamos, para controlar eso. Y naturalmente eso generó, digamos, una explosión y una descomposición de las políticas redistributivas viables, es decir, con ese diseño institucional yo sugeriría que es imposible llevar adelante cualquier política de redistribución sensata. Y, gracias, y además hay, hay evaluaciones de agencias gubernamentales de control sobre corrupción, desorganización, problemas informacionales, adjudicación errada y, digamos, niveles de distribución muy pobres. Esto me lo salto. Después, el segundo problema es el lobby agrario. Entonces ahí, digamos, en Colombia en los 80 estuvo afectada por una guerra, pero también por un crecimiento enorme de la economía narco, la vinculación de Colombia al mercado global de la coca. Y entonces, para decirlo en dos palabras, perdonen la simplificación, pero hay que aprovechar bien el tiempo, los criminales se volvieron ricos comprando muchas tierras, eso lo demostró Alejandro Reyes en una serie de trabajos clásicos, y por otra parte los ricos se volvieron criminales. Por ejemplo, en una tesis de grado que dirigí, los ricos agrarios, en una tesis de grado que dirigí, Sandra Castro relata un sondeo de opinión entre los ganaderos, que Kalmanovitz, Salomón, no Pablo, llamaba una desgracia histórica, y 57 en un libro, 57 por ellos decían haber apoyado a los paramilitares y 32% a la guerrilla, es decir, una interacción muy fuerte entre agentes ilegales y élites socioeconómicas.